¿Alguna vez te has preguntado si los monstruos de nuestras pesadillas podrían haber sido personas reales? Hoy vamos a hablar de un hombre que vivió hace más de 500 años, pero que sigue siendo más terrorífico que cualquier película de horror. Su nombre era Vlad III de Valaquia, aunque el mundo lo conoce por dos apodos que todavía dan escalofríos: Vlad el Empalador y Vlad Drácula. ¿Fue este príncipe medieval un héroe que defendió a su pueblo, un monstruo sediento de sangre, o algo mucho más complejo? La respuesta te sorprenderá, porque la historia real es más fascinante y perturbadora que cualquier leyenda. Imagínate vivir en una época donde tu supervivencia dependía de elegir el bando correcto en una guerra que duraba décadas. Estamos hablando del siglo XV, específicamente entre 1430 y 1476, en una región que hoy conocemos como Rumanía. En esos días, esta tierra se llamaba Valaquia, un pequeño principado atrapado entre dos gigantes que querían devorarlo. Por un lado teníamos al Imperio Otomano, una máquina de guerra imparable que venía del sur. Los turcos ya habían conquistado Constantinopla en 1453, y parecía que nada podía detenerlos. Por el otro lado estaba el Reino de Hungría, un poder cristiano que luchaba desesperadamente por mantener a los otomanos fuera de Europa Central. Y justo en el medio de esta pesadilla geopolítica, estaba Valaquia, un pequeño territorio que todos querían controlar porque era la puerta entre Europa y Asia. La vida en esa época era brutal. Los campesinos vivían con el terror constante de que cualquier día podían llegar soldados extranjeros a quemar sus cosechas, violar a sus mujeres y llevarse a sus hijos como esclavos. Los nobles locales, llamados boyardos, jugaban un juego peligroso cambiando de bando según les convenía, sin importar el sufrimiento que causaran a su pueblo. Era una época donde la traición era moneda corriente, y la lealtad un lujo que pocos se podían permitir. En este caos, Valaquia había perdido prácticamente toda su identidad. El comercio había desaparecido, los campos estaban devastados, y la anarquía reinaba. Los otomanos exigían tributos cada vez más altos, mientras que los húngaros prometían protección que nunca llegaba. Era un mundo donde solo los más despiadados podían sobrevivir, y donde la crueldad no era una opción, sino una necesidad. Vlad III nació alrededor de 1431 en Sighisoara, Transilvania, pero no en un palacio dorado, sino en el exilio. Su padre, Vlad II Dracul, había sido expulsado del trono de Valaquia y luchaba por recuperar lo que consideraba suyo por derecho. El apellido Dracul no significaba diablo como muchos creen, sino dragón. Su padre había sido admitido en la prestigiosa Orden del Dragón por el emperador Segismundo de Luxemburgo en 1431, una hermandad militar cristiana dedicada a luchar contra los otomanos. Pero aquí viene lo irónico de la historia. El hombre que llevaba la insignia del dragón cristiano terminaría haciendo alianzas con los mismos turcos, contra los que se suponía debía luchar. La política de esa época era tan complicada que hasta los buenos tenían que hacer tratos con los malos para sobrevivir. Vlad III creció sabiendo que algún día sería príncipe, pero también aprendió desde niño que en su mundo, la confianza era una debilidad mortal. Tenía varios hermanos: Mircea II, Radu, que sería conocido como el Hermoso, y Vlad IV. Cada uno de ellos representaría eventualmente una amenaza o un aliado, dependiendo de las circunstancias. En las familias reales de esa época, los hermanos no solo competían por el amor de sus padres, sino literalmente por sus vidas. En 1442, cuando Vlad tenía apenas 11 años, su vida cambió para siempre. Su padre, tratando de asegurar una alianza con el sultán otomano Murad II, hizo algo que hoy nos parecería inconcebible: entregó a sus dos hijos menores, Vlad y Radu, como rehenes al enemigo. Imagínate por un momento lo que significaba esto para un niño. Un día estás en casa con tu familia, y al siguiente te encuentras prisionero en una cultura completamente diferente, hablando un idioma que no entiendes, rodeado de personas que podrían matarte si tu padre los traiciona. Los hermanos fueron llevados a la fortaleza de Egrigós, donde técnicamente no estaban encarcelados, pero tampoco eran libres. Sus vidas dependían literalmente de la lealtad de su padre hacia los otomanos. Si Vlad II rompía su alianza, sus hijos pagarían el precio. De hecho, ya había precedentes terribles. En 1441, los hijos del noble serbio Đurađ Branković habían sido cegados cuando se sospechó que intentaban escapar. Durante su cautiverio, Vlad y Radu recibieron una educación completa. Aprendieron lógica, el Corán, el idioma turco y las artes de la guerra. También se convirtieron en jinetes expertos. Pero mientras Radu parecía adaptarse bien a la cultura otomana, tanto que eventualmente se convertiría al Islam, Vlad desarrolló un resentimiento profundo que marcaría el resto de su vida.
Vlad III no llegó al trono una vez, sino 3 veces, y cada ascensión fue más sangrienta que la anterior. Su primer reinado en 1448 duró apenas unos meses. Tenía solo 17 años y contaba con el apoyo turco, pero los boyardos locales se rebelaron rápidamente. No estaban dispuestos a ser gobernados por un adolescente respaldado por el mismo imperio que los oprimía. Su segundo reinado, que comenzó en 1456, fue donde realmente se ganó su reputación. Esta vez llegó al poder tras asesinar personalmente a Vladislao II, y decidió que si quería mantenerse en el trono, tenía que ser más despiadado que todos sus enemigos juntos. Y vaya que lo logró. En 1457, Vlad organizó lo que probablemente sea la cena más macabra de la historia. Invitó a aproximadamente a 500 boyardos con sus familias a un gran banquete de Pascua. La comida fue excelente, la conversación agradable, y cuando todos estaban relajados y bien alimentados, Vlad hizo una pregunta aparentemente inocente: ¿cuántos reinados habéis visto? Después de escuchar las respuestas, sonrió y declaró: no veréis ningún reinado más. Inmediatamente, sus soldados rodearon a los invitados. A las mujeres, niños y ancianos los empalaron en el acto. A los hombres jóvenes los obligaron a caminar 50 millas, hasta las ruinas del castillo de Poenari, donde trabajarían como esclavos construyendo la nueva residencia de Vlad. Muchos murieron de agotamiento, otros por los golpes de los guardias. Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en los sirvientes más leales de Vlad, porque sabían perfectamente lo que les pasaría si lo traicionaban. El empalamiento era la especialidad de Vlad, y lo había perfeccionado hasta convertirlo en un arte macabro. No era simplemente clavar a alguien en un palo, era todo un proceso diseñado para maximizar el sufrimiento. Se utilizaba una estaca de aproximadamente 3.5 metros, pero sin punta afilada, porque una punta sharp mataría a la víctima demasiado rápido. La idea era que la estaca entrara lentamente por el abdomen, se fijara con un clavo, y luego se levantara verticalmente para que la persona muriera muy lentamente, a veces tardando horas o incluso días. Entre 1456 y 1462, se estima que entre 40.000 y 100.000 personas murieron de esta manera, o por otros métodos de tortura igualmente crueles. Vlad odiaba especialmente 3 cosas: los robos, las mentiras y el adulterio. No importaba el rango social de la persona, de hecho, cuanto más alto era el rango del traidor, más cruel era el castigo. En 1461, Vlad decidió que había llegado el momento de enfrentarse directamente a sus antiguos captores. Cuando los embajadores turcos llegaron a exigir el tributo anual, y se negaron a quitarse sus turbantes en su presencia, alegando que era una costumbre religiosa, Vlad ordenó que les clavaran los turbantes a sus cabezas con clavos, para que nunca más tuvieran que quitárselos. Esta fue su declaración de guerra contra el Imperio Otomano. Inmediatamente lanzó una campaña devastadora al sur del Danubio, destruyendo pueblos turcos y empalando a miles de prisioneros. Su método era tan efectivo que logró algo impensable: hacer retroceder a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. El sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, tuvo que dirigir personalmente una campaña contra Vlad. Pero cuando el ejército otomano llegó a las afueras de Trgovite, la capital de Valaquia, se encontraron con un espectáculo que los horrorizó: un bosque de 20.000 turcos empalados. El mismo Mehmed, que había visto batallas brutales en todo el mundo conocido, declaró que no podía conquistar un territorio donde hasta los gobernantes eran más despiadados que él. Aquí llegamos a uno de los misterios literarios más fascinantes de todos los tiempos. Durante más de 400 años después de su muerte, Vlad fue recordado principalmente en Europa del Este, como un defensor brutal pero efectivo contra la invasión otomana. Entonces, en 1897, un escritor irlandés llamado Bram Stoker publicó una novela que cambiaría para siempre cómo el mundo vería a este príncipe medieval. La historia comúnmente aceptada es que Stoker se basó en Vlad el Empalador para crear su famoso vampiro, pero la realidad es mucho más compleja y probablemente más interesante. Lo que sabemos con certeza es que Stoker inicialmente había llamado a su vampiro Conde Vampir, y ambientó su historia en un lugar genérico. Todo cambió durante unas vacaciones en 1890 en Whitby, Inglaterra. En la biblioteca local de Whitby, Stoker encontró un libro casi olvidado, una descripción de los principados de Valaquia y Moldavia, escrito por el diplomático británico William Wilkinson. En este libro había apenas una mención de un tal voivoda Drácula, que había luchado contra los turcos. Lo que captó la atención de Stoker fue una nota al pie que explicaba que en lengua valaca, Dracul significa diablo, mientras que en húngaro significa dragón. Stoker inmediatamente cambió el nombre de su vampiro de Vampir a Drácula. Pero aquí viene lo sorprendente:
no hay evidencia de que Stoker supiera nada más sobre la vida real de Vlad el Empalador. Sus diarios de trabajo para la novela, que fueron redescubiertos en 1972, no contienen referencias específicas al príncipe histórico, más allá de ese nombre, y algunos datos muy generales sobre Valaquia. La realidad es que Stoker se inspiró en múltiples fuentes para crear a su conde Drácula. Había leído sobre el vampirismo en los Cárpatos, gracias al artículo de Emily Gerard sobre supersticiones transilvanas. También conocía obras anteriores sobre vampiros como El vampiro de John Polidori y Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Lo que Stoker hizo fue tomar el nombre Drácula y algunos fragmentos de información sobre Valaquia, pero su vampiro tiene muy poco en común con el príncipe histórico. El Drácula de Stoker es un aristócrata refinado y seductor. Vlad el Empalador era un guerrero brutal, obsesionado con la justicia extrema. El vampiro de Stoker bebe sangre para mantenerse inmortal. Vlad derramaba sangre para mantener el orden político. La gran ironía es que la asociación entre Vlad el Empalador y el vampiro Drácula se solidificó después de que la novela se hiciera famosa, no antes. Fueron los estudiosos Raymond McNally y Radu Florescu, quienes en 1972 popularizaron la teoría de que Stoker se había basado completamente en Vlad III. Esta teoría se volvió tan aceptada que hoy es casi imposible pensar en una figura sin la otra. Lo cierto es que Vlad probablemente habría odiado ser recordado como un vampiro. Era un cristiano ortodoxo devoto, que veía su crueldad como un deber sagrado para proteger la cristiandad contra la invasión musulmana. Ser transformado en un demonio bebedor de sangre habría sido para él la mayor blasfemia imaginable. Para entender el verdadero impacto histórico de Vlad III, tenemos que verlo a través de los ojos de su época, no de la nuestra. En el siglo XV, Europa vivía con terror la expansión otomana. Constantinopla había caído, los Balcanes estaban siendo conquistados, y parecía que nada podía detener a los turcos. En este contexto, Vlad no era visto como un monstruo por sus contemporáneos cristianos, sino como un héroe necesario. Sus métodos brutales lograron algo que las diplomacias y los ejércitos tradicionales no habían conseguido: hacer que el Imperio Otomano, la superpotencia militar de la época, dudara antes de atacar un territorio cristiano. Su reinado de terror creó un efecto psicológico que se extendió mucho más allá de las fronteras de Valaquia. La famosa historia de los 20.000 turcos empalados que horrorizaron al mismo Mehmed II no era solo propaganda, era guerra psicológica de la más alta efectividad. Vlad entendió que a veces la percepción de poder es más importante que el poder real. Un pequeño principado no podía derrotar al Imperio Otomano en una guerra convencional, pero sí podía hacer que conquistar ese territorio fuera tan costoso y horroroso que no valiera la pena intentarlo. Pero Vlad no solo luchó contra enemigos externos, también transformó completamente la estructura social de Valaquia. Su masacre de los boyardos no fue solo venganza personal, fue una revolución social completa. Eliminó a la aristocracia tradicional, que había estado vendiendo el país al mejor postor, y la reemplazó con una nueva clase dirigente, los viteji, campesinos que se habían distinguido en batalla, y los sluji, una especie de guardia nacional. Esta fue una de las primeras revoluciones sociales de Europa, donde el mérito militar y la lealtad al Estado se valoraron más que el linaje noble. Vlad liberó a los campesinos de muchos tributos otomanos y bloqueó el comercio alemán, cuando los sajones se negaron a pagar sus impuestos. Era en cierto sentido un populista que usaba métodos extremos para proteger a las clases bajas de las élites corruptas y los ocupantes extranjeros. Sin embargo, la obsesión de Vlad con la pureza social tenía un lado muy oscuro. Su política de tolerancia cero se aplicaba no solo a los enemigos políticos, sino a cualquiera que considerara improductivo para la sociedad. La famosa historia del banquete donde quemó vivos a mendigos, enfermos y vagabundos no es solo una leyenda, refleja una mentalidad que veía la pobreza y la enfermedad como problemas que se podían resolver con violencia extrema. Esta mentalidad influenció a muchos gobernantes posteriores en Europa del Este, que justificarían sus propias atrocidades citando el ejemplo de Vlad III. Su legado creó un precedente peligroso: la idea de que un líder fuerte tiene el derecho de eliminar físicamente a cualquiera que considere una amenaza para el orden social. En la Rumanía moderna, Vlad III es un héroe nacional complicado. Por un lado, es celebrado como el defensor de la independencia rumana contra la invasión extranjera. Hay estatuas suyas en varias ciudades, su imagen aparece en souvenirs turísticos, y muchos rumanos lo ven como un símbolo de resistencia nacional. Los libros de historia rumanos tienden a enfatizar su papel como libertador y minimizar sus aspectos más brutales. Por otro lado, el gobierno rumano tiene que lidiar constantemente con el problema Drácula.
El turismo de vampiros genera millones de euros anuales, pero también perpetúa estereotipos sobre Rumanía, que muchos ciudadanos encuentran ofensivos. Es frustrante para muchos rumanos que su país sea más conocido por un vampiro ficticio, que por sus logros culturales y científicos reales. Más allá de Rumanía, Vlad III se ha convertido en un arquetipo universal del gobernante, que justifica medios extremos para lograr fines aparentemente nobles. Su historia es citada en debates políticos modernos, sobre hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la seguridad nacional, o el orden público. Dictadores del siglo XX y XXI han usado retórica similar a la de Vlad, la necesidad de eliminar elementos improductivos o traidores para proteger a la verdadera nación. Su legado nos recuerda peligrosamente cómo la demagogia populista puede evolucionar hacia el genocidio cuando se combina con poder absoluto y paranoia. Irónicamente, el aspecto más duradero del legado de Vlad III no tiene nada que ver con su historia real. Su transformación en Drácula lo convirtió en el vampiro cultural más influyente de todos los tiempos. Ha mordido a la cultura popular y se niega a morir. Cada generación reinterpreta al personaje, según sus propios miedos y fantasías. Desde Bela Lugosi hasta Gary Oldman, desde Anne Rice hasta Twilight, cada versión de Drácula dice más sobre la época que la produce, que sobre el príncipe medieval original. En cierto sentido, Vlad III logró una forma perversa de inmortalidad, no como héroe nacional de Rumanía, sino como el monstruo que todos reconocemos, pero que ninguna cultura puede matar definitivamente. Una de las controversias más grandes sobre Vlad III es que la mayoría de las historias sobre su crueldad provienen de sus enemigos. Las fuentes alemanas, escritas por los sajones de Transilvania que habían sufrido sus ataques, obviamente lo pintaban como un monstruo. Las fuentes húngaras, escritas por la corte del rey Matías Corvino, quien lo había encarcelado, tenían razones políticas para exagerar su maldad. Incluso las cifras de sus víctimas varían salvajemente según la fuente. Los alemanes hablan de 100.000 muertos, los rumanos sugieren números mucho menores. Los otomanos, curiosamente, escribieron relativamente poco sobre él, lo que es extraño, si realmente había sido tan problemático para el imperio. Una de las historias más famosas es que Vlad cenaba entre bosques de empalados, aparentemente disfrutando del espectáculo de sus víctimas moribundas. Esta imagen ha aparecido en innumerables películas y libros, pero los historiadores modernos sospechan que es propaganda alemana. La historia aparece por primera vez en panfletos impresos alemanes, diseñados específicamente para hacer quedar mal a Vlad ante la opinión pública europea. Sin embargo, que sea propaganda no significa que sea falsa. Los métodos de guerra psicológica de Vlad eran tan efectivos precisamente porque eran creíbles. Sus enemigos sabían que era capaz de tal nivel de crueldad, por lo que estas historias, ciertas o no, cumplían su propósito de aterrorizar a cualquiera que considerara oponérsele. No hay ninguna evidencia histórica de que Vlad III bebiera sangre humana o tuviera hábitos vampíricos. Esta asociación es completamente posterior y se debe a la confusión entre el personaje histórico y el literario. De hecho, como cristiano ortodoxo devoto, Vlad habría considerado beber sangre como una blasfemia absoluta. La confusión surge en parte porque el empalamiento causa mucho derramamiento de sangre, y porque las descripciones de sus banquetes entre víctimas agonizantes crearon imágenes mentales que se prestaban a interpretaciones vampíricas. Pero el Vlad histórico estaba interesado en derramar sangre, no en beberla. El famoso castillo de Drácula en Bran, Transilvania, es probablemente el mayor engaño turístico de Europa. Vlad III nunca vivió allí, nunca lo poseyó, y probablemente nunca estuvo más de una noche o dos en sus alrededores. Sus verdaderas residencias fueron el castillo Poenari, ahora en ruinas, y varios palacios en Trgovite. El castillo de Bran se promociona como el castillo de Drácula, puramente por razones comerciales, porque se parece a las descripciones del castillo de Drácula en la novela de Stoker. Es un ejemplo perfecto de cómo el mito ha superado completamente a la historia, en la imaginación popular. ¿Era realmente tan cruel comparado con sus contemporáneos? Esta es quizás la pregunta más compleja. El siglo XV fue una época brutalmente violenta. La Inquisición española estaba quemando vivos a herejes por miles. Los turcos empalaban regularmente a prisioneros cristianos. Los húngaros masacraban poblaciones enteras de otomanos. En este contexto, ¿era Vlad realmente más cruel que otros, o simplemente más eficiente y memorable en su crueldad? Algunos historiadores argumentan que Vlad se distinguía no por el nivel de violencia que usaba, sino por la sistematización de esa violencia. Mientras otros gobernantes mataban en la guerra o en arrebatos de ira, Vlad había convertido la tortura y ejecución en herramientas de política de Estado, cuidadosamente calculadas. Incluso la muerte de Vlad III está rodeada de misterio.
Oficialmente murió en batalla en 1476, luchando contra los turcos por tercera vez. Pero hay versiones contradictorias. Algunos dicen que fue asesinado por sus propios soldados que habían sido sobornados, otros que murió heroicamente luchando hasta el final, algunos incluso sugieren que fue ejecutado después de ser capturado. Lo que sí sabemos es que su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla como trofeo. Su cuerpo fue supuestamente enterrado en el monasterio de Snagov, pero cuando arqueólogos excavaron la tumba en la década de 1930, encontraron solo huesos de animales. ¿Dónde está realmente enterrado Vlad III? Nadie lo sabe con certeza. Al final de esta historia, nos quedamos con una pregunta inquietante. ¿Quién era realmente Vlad III de Valaquia? ¿El héroe que salvó la cristiandad europea de la conquista otomana? ¿El tirano que masacró a decenas de miles de personas inocentes? ¿El genio militar que inventó la guerra psicológica moderna? ¿El monstruo que inspiró nuestras pesadillas más oscuras? La respuesta incómoda es que probablemente era todos esos personajes a la vez. Vlad III vivió en una época y un lugar donde la supervivencia requería una brutalidad que hoy nos resulta incomprensible. Sus métodos eran monstruosos, pero también fueron efectivos para proteger a su pueblo de amenazas existenciales reales. Su crueldad era sistemática, pero también estaba dirigida principalmente hacia enemigos que no habrían mostrado piedad hacia él o sus súbditos. La historia de Vlad III sigue siendo relevante porque plantea preguntas morales que cada generación debe responder de nuevo. ¿Cuándo se justifica usar métodos terribles para lograr objetivos nobles? ¿Puede un líder ser tanto un héroe como un monstruo? ¿Estamos dispuestos a aceptar la monstruosidad si viene acompañada de resultados? La historia de Vlad III nos recuerda que el camino del monstruo necesario es mucho más fácil de comenzar que de terminar, y que una vez que una sociedad acepta la brutalidad como herramienta política, es muy difícil volver atrás. Tal vez la verdadera lección de Vlad el Empalador no es que era un héroe o un villano, sino que era profundamente humano en su capacidad tanto para la grandeza como para la monstruosidad. Y eso, más que cualquier colmillo de vampiro, debería darnos escalofríos. ¿Qué opinas tú? ¿Era Vlad III un héroe necesario o un monstruo inexcusable? ¿Crees que hay situaciones donde la crueldad extrema se justifica para proteger al inocente? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque esta historia es demasiado compleja para tener una sola respuesta correcta. Si te gustó conocer la historia real detrás del mito, suscríbete para más videos sobre personajes históricos que fueron más fascinantes que cualquier ficción. Y si tienes sugerencias sobre qué otros monstruos históricos te gustaría que investiguemos, déjanos saberlo. La historia está llena de personas que fueron tanto más y menos de lo que la leyenda nos cuenta. No olvides darle like si aprendiste algo nuevo, y comparte este video con alguien que crea que ya sabe todo sobre Drácula. Porque como acabamos de ver, la realidad siempre supera la ficción, especialmente cuando se trata de los monstruos que creamos y de los que nos crean a nosotros. Hasta la próxima.